Hoy guardamos miles de fotos en un bolsillo. Pero hace apenas unas décadas, un solo programa ocupaba cajas enteras de cartones agujereados. La necesidad de preservar información ha acompañado a la humanidad desde las tablillas de arcilla hasta la era digital. En el siglo XIX, los primeros intentos de mecanizar la información aparecieron en forma de tarjetas perforadas. Más tarde, cintas magnéticas, discos y memorias portátiles marcaron revoluciones silenciosas. Cada dispositivo fue un eslabón en la cadena de la memoria tecnológica. Este viaje nos llevará desde los rudimentarios cartones agujereados hasta la nube que hoy conecta al planeta entero. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a guardar su conocimiento. Y cómo cada dispositivo abrió la puerta al siguiente. Imagina una sala llena de cajas con tarjetas de papel agujereadas. Forman la memoria de una computadora. Las tarjetas perforadas nacieron en el siglo XIX, cuando Joseph Marie Jacquard las usó para telares automáticos. Herman Hollerith las adaptó para el censo de Estados Unidos en 1890, marcando su uso masivo. Una tarjeta era una cartulina con filas y columnas. Un agujero representaba un bit. Los lectores interpretaban esas perforaciones como instrucciones. Un programa completo podía necesitar miles de tarjetas. A pesar de su fragilidad y lentitud, las tarjetas perforadas fueron el primer medio de almacenamiento digital. Las tarjetas perforadas marcaron el inicio de la memoria digital, un sistema revolucionario para recordar. El siguiente paso sería las cintas magnéticas, ampliando aún más las capacidades de almacenamiento. Las cintas magnéticas fueron el siguiente gran salto después de las tarjetas perforadas. Imagina enormes carretes girando que almacenaban datos digitales. A finales de los años 50, se convirtieron en el estándar para guardar información. Una cinta recubierta podía registrar impulsos eléctricos de ceros y unos. Las cintas ofrecían mayor capacidad y podían reutilizarse. Las cintas marcaron el inicio del almacenamiento masivo. Hoy, las cintas modernas siguen utilizadas por su bajo costo y gran capacidad. Las cintas fueron el puente entre el papel y los discos. Un medio que enseñó a las máquinas a manejar volúmenes de información cada vez más grandes y que abrió el camino hacia el siguiente capítulo. Los discos magnéticos, los precursores de los discos duros. Los discos magnéticos fueron el siguiente paso en la evolución del almacenamiento después de las cintas. Imagina un cilindro metálico recubierto de material magnético que giraba constantemente. Los tambores permitían acceder directamente a posiciones específicas, lo que los convirtió en los primeros dispositivos de acceso aleatorio. Inventados en la década de 1930 y popularizados en los años 50, los tambores magnéticos se usaron en las primeras computadoras. Cada tambor podía almacenar miles de palabras de datos o instrucciones, representando un enorme salto frente a las tarjetas perforadas. El cilindro giraba, y los cabezales fijos detectaban variaciones magnéticas que representaban ceros y unos. Los tambores magnéticos fueron los precursores directos de los discos duros. Así, la historia avanzaría hacia los disquetes, llevando el almacenamiento portátil a millones de hogares. Los disquetes marcaron una revolución en el almacenamiento portátil. A finales de los 70 y durante las décadas de los 80 y 90, se convirtieron en el símbolo de la informática personal. Eran pequeños, ligeros y permitían transportar programas y archivos de una computadora a otra. Su funcionamiento era sencillo, un disco flexible recubierto de material magnético. Los primeros modelos, de 8 pulgadas, pronto dieron paso a los de 5 y un cuarto y a los de 3 y un medio. Los disquetes fueron el medio por excelencia para distribuir software y compartir información. A pesar de sus limitaciones, dejaron una huella cultural profunda. Fueron el puente hacia el almacenamiento digital que permitió el salto a los discos duros. Los discos duros, conocidos como HDD, marcaron un antes y un después en la historia del almacenamiento. En los años 50, IBM presentó el IBM 305 RAMAC, que ocupaba el tamaño de un refrigerador y guardaba pocos megabytes. Su funcionamiento se basaba en platos metálicos y un brazo con cabezales móviles que leían y escribían datos. Con el tiempo, los HDD se hicieron más pequeños y rápidos, adaptándose a computadoras personales. Aunque eran sensibles a golpes y generaban calor, dominaron el mercado durante más de medio siglo. Los discos duros se convirtieron en motores de la informática, permitiendo computadoras más funcionales. El siguiente paso en esta historia sería otra revolución: los discos ópticos como CD, DVD y Blu-ray. Los discos ópticos marcaron una etapa clave en la historia del almacenamiento digital. A mediados de los años 80 apareció el CD-ROM, capaz de guardar cientos de megabytes. Por primera vez, la información podía distribuirse de forma masiva y económica.
música, software y enciclopedias digitales. El láser recorría la superficie del disco y detectaba pequeñas marcas microscópicas llamadas pits y lands. Con el tiempo, el CD dio paso al DVD, que multiplicó la capacidad. Luego llegó el Blu-ray, diseñado para la era de la alta definición. Los discos ópticos cambiaron la industria musical y transformaron el cine en casa. Hoy, aunque su uso ha disminuido, los discos ópticos siguen siendo un símbolo de la era digital. Prepararon el terreno para la siguiente gran revolución: las memorias flash. Las memorias flash fueron una revolución en el almacenamiento digital. En los años 90 y 2000, los primeros USB y tarjetas SD transformaron la forma de guardar información. Portar gigabytes en el bolsillo sin discos giratorios ni láseres fue algo inédito. Su funcionamiento con transistores las hizo rápidas y compactas, sin partes móviles. Los pendrives USB se volvieron omnipresentes en oficinas y hogares. Las memorias flash democratizaron el acceso a grandes volúmenes de datos. Hoy, aunque han cedido a tecnologías más avanzadas, su legado es innegable. El siguiente capítulo nos llevará a los discos SSD, que elevaron la eficiencia aún más. Los discos de estado sólido, conocidos como SSD, representan uno de los avances más importantes en la historia del almacenamiento. A diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD no tienen partes móviles. Su aparición comercial a mediados de los 2000 cambió por completo la experiencia de los usuarios. La velocidad de lectura y escritura multiplicó la eficiencia de las computadoras. Los datos se almacenan en celdas electrónicas que mantienen la información incluso cuando el dispositivo está apagado. Los SSD vienen en distintos factores de forma, es decir, cambian según su tamaño y tipo de conexión. Pueden ser del clásico formato de 2.5 pulgadas de laptop o en M2 y NVMe, que se conectan directo a la placa madre. Con el tiempo, los precios bajaron y las capacidades aumentaron, convirtiéndolos en la opción preferida. Hoy en día, los SSD conviven con los discos duros, los primeros para rendimiento, los segundos para almacenamiento masivo. Los discos de estado sólido marcaron el inicio de una nueva era, donde la velocidad se volvió tan importante como la capacidad. Y mientras los SSD dominaban el presente, el siguiente capítulo de esta historia comenzaba a gestarse: el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube marca una transición definitiva hacia un mundo sin fronteras físicas. Desde la década de 2000, los servicios online permitieron guardar documentos en servidores remotos. Acceso inmediato a la información. Solo se necesita una cuenta y conexión a Internet. La nube opera como una red de centros de datos distribuidos, asegurando disponibilidad y seguridad. Esto permitió manejar enormes cantidades de información sin preocuparse por el espacio físico. El impacto cultural fue enorme, cambiando la forma en que compartimos documentos y recuerdos. Aunque plantea retos de privacidad, la nube es el resultado de siglos de evolución tecnológica. La historia del almacenamiento no termina aquí. Se experimenta con ADN y tecnologías cuánticas. El futuro del almacenamiento ya no se limita a discos ni memorias electrónicas. En laboratorios de todo el mundo se experimenta con tecnologías que parecen sacadas de la ciencia ficción. Una de ellas es el almacenamiento en ADN, donde la información se codifica en las bases genéticas de una molécula. Teóricamente, un solo gramo de ADN podría guardar cientos de terabytes. Se investiga la holografía, que permitiría grabar datos en 3 dimensiones dentro de un cristal. El almacenamiento cuántico promete aprovechar propiedades de partículas subatómicas. Soluciones aún experimentales representan la visión del futuro de almacenamiento. Desde las tarjetas perforadas hasta los experimentos del mañana, un viaje fascinante. La necesidad de preservar información ha sido constante, acercándonos a un futuro inimaginable.